Esta es la segunda parte de la sesión 8 del módulo 5 del canal Electrónica Analógica. El módulo 5 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores especialmente diseñados para los sistemas electrónicos de control de potencia. En esta segunda parte de la sesión 8 vamos a estudiar el funcionamiento de los transistores MOSFET de potencia o Power MOSFET cuando operan en un sistema de electrónica de potencia como elementos de conmutación y las características ofrecidas por los fabricantes para estos dispositivos. Una vez que hemos analizado la estructura de los Power MOSFET en la sesión 8.1, sabemos que para cumplir las funciones como conmutadores deben trabajar en la zona óhmica, marcada con el recuadro rojo cuando tienen que permitir la circulación de la corriente, y en la zona de corte, marcada con el recuadro azul, cuando deben bloquear el voltaje aplicado y funcionar prácticamente como circuitos abiertos. En cuanto al voltaje VGS apropiado para manejar el dispositivo, vemos que cuanto mayor sea VGS, más inclinada es la pendiente de la curva correspondiente en la zona óhmica, lo cual implica que para una corriente I sub D dada, como por ejemplo 200 amperios, marcada con la recta verde, la resistencia del dispositivo es menor cuanto mayor sea VGS y por lo tanto el voltaje VDS en conducción también es menor. El punto que define el paso de la zona de corte a la de saturación es que VGS alcance el voltaje de umbral VT a fin de que comience a circular la corriente I sub D. Analicemos más en detalle la relación entre VGS y la corriente principal I sub D. La figura 1 presenta la característica corriente I sub D versus voltaje VGS de un MOSFET canal N de enriquecimiento ofrecida por el fabricante. La relación entre estas dos variables tiene una forma más bien exponencial y además es dependiente de la temperatura a la cual se encuentra el dispositivo. El fabricante identifica el voltaje de umbral VT como VGS-TH para poder suministrar un valor indicativo sobre el voltaje de umbral a partir del cual comienza a circular la corriente I sub D. Se utiliza un valor convencional definido como el punto en el cual la recta que marca la asíntota de la curva de corriente promedio a temperatura ambiente corta al eje de voltaje, como se muestra en la figura 2. Dado que en electrónica de potencia se quiere mantener el dispositivo o completamente encendido o apagado, la idea es aplicar entre gate y source voltajes mayores que el voltaje de umbral, de forma de garantizar la condición de encendido, o menores que dicho valor cuando se quiere el dispositivo apagado. Como hemos visto, en la característica corriente-voltaje de los Power MOSFET, la resistencia en conducción va a ser menor cuanto mayor sea VGS y por lo tanto el voltaje VDS en conducción también va a ser menor. En resumen, para la conmutación se selecciona el voltaje VGS lo más alto posible para el encendido y un valor apropiado para el apagado, tomando en cuenta la potencia que va a tener que manejar el circuito de disparo. Esta lámina presenta el modelo completo para analizar el proceso de conmutación de un Power MOSFET ya visto en la sesión 8.1. En este modelo tenemos los siguientes puntos importantes. El Power MOSFET es un dispositivo controlado por el voltaje VGS. El pulso de encendido inyecta corriente. El pulso de apagado extrae corriente. Para que cambie el estado del componente deben cambiar los voltajes de los condensadores, definiendo por lo tanto los tiempos de conmutación. Para analizar los procesos de conmutación de los dispositivos en los circuitos de electrónica de potencia, sabemos que hay que tener presente que por lo general en dichos circuitos hay inductancias que definen constantes de tiempo para la corriente de carga que está circulando, las cuales son mucho mayores que los intervalos de tiempo en los que van a ocurrir las conmutaciones de los dispositivos, por lo que en principio la corriente de carga se va a considerar constante durante las conmutaciones. Las conmutaciones del MOSFET de potencia están controladas por los procesos de carga y descarga de las tres capacitancias del modelo. Los fabricantes caracterizan estos procesos suministrando los tiempos en los que ocurren, utilizando para ello un circuito de prueba como el mostrado en la figura, en el que el Power MOSFET está conectado a una carga inductiva con un diodo de libre conducción en paralelo identificado como DF. La carga y el diodo están conectados a la fuente DC. El diodo se va a considerar ideal, por lo que cuando esté en conducción, la caída entre sus terminales va a ser cero, lo que significa que en este caso el drain del Power MOSFET va a considerarse conectado a la fuente DC.
El dispositivo se representa mediante un modelo simplificado, utilizando solo la fuente de corriente y las capacitancias CGD y CGS, y el circuito de control consta de la resistencia RG y la fuente B sub GG, la cual aplica una señal de voltaje de muy alta velocidad de subida y bajada. En el circuito de prueba, el condensador CD es un condensador colocado cerca del componente para tener una fuente pulsante de corriente de velocidad de crecimiento elevada. Veamos entonces las formas de onda que se obtienen en cada uno de los intervalos de conmutación de los dispositivos y los tiempos definidos en dichos intervalos, comenzando por el proceso de encendido. En la parte superior de las gráficas que vamos a analizar está representado el voltaje VGS y la corriente I sub G, mientras que en la parte inferior está el voltaje VDS y la corriente I sub D. Para comenzar, consideramos que el dispositivo está apagado, por lo que la corriente ID es igual a 0 y el voltaje VDS es igual al voltaje de la fuente de C, esto es V sub D. En el tiempo cero se aplica el pulso de encendido, que consideramos sube en forma instantánea. Empieza el intervalo 1, en el que se va cargando la capacitancia de juntura CGS y el voltaje VGS comienza a subir, pero mientras no alcance el valor del voltaje de umbral, identificado por los fabricantes como VGS-TH, ni la corriente ID ni el voltaje VDS cambian. El tiempo transcurrido en este intervalo 1 se define como tiempo de retardo de encendido, TD-ON. Una vez que el voltaje VGS ha alcanzado el valor de umbral, comienza a circular corriente por el dispositivo. Esta corriente aumenta en forma aproximadamente lineal, con lo que la corriente de la carga inductiva se va reduciendo, pero mientras siga existiendo alguna corriente en la carga inductiva, el diodo de F tiene que seguir conduciendo dicha corriente, y por lo tanto el drain va a seguir conectado a la fuente DC. Esto significa que durante este intervalo, la potencia consumida por el dispositivo va a ser relativamente alta, dada por el producto BDS de T por I de T. El Power MOSFET se encuentra en su zona de saturación. La corriente de gate, que alcanzó su nivel máximo en el momento que se aplicó el voltaje de la fuente V sub GG, está disminuyendo. Este es el movimiento de las cargas en los condensadores CGS y CGD. El voltaje VGS sigue creciendo. El tiempo transcurrido en este intervalo 2 se define como tiempo de subida de la corriente de drain, TRI. Cuando la corriente ID alcanza su valor final, al iniciarse el intervalo 3, el diodo deja de conducir, ya que toda la corriente de la carga inductiva se ha transferido al dispositivo, y entonces el voltaje BDS comienza a reducirse, primero cayendo rápidamente hasta un 10% de su valor inicial, y luego más lentamente hasta alcanzar el valor que presenta mientras el dispositivo está encendido, BDS ON, según la característica corriente-voltaje, ya en la región óhmica. En este intervalo continúa habiendo consumo de potencia dada por el producto BDS-T por IDT. Durante este tiempo el voltaje VGS permanece constante, mientras hay movimiento de carga en CGD. Los tiempos transcurridos en el intervalo 3 se definen como los tiempos de bajada del voltaje drain source, TFB1 y TFB2, este último denominado también tiempo de cola. Pero varios fabricantes presentan los tiempos correspondientes a los intervalos 2 y 3 como un solo valor, TC, considerando que es el tiempo efectivo de conmutación. Una vez que la corriente I sub D ha llegado a su valor final y el voltaje BDS ha alcanzado el valor BDS ON, el Power MOSFET está encendido y durante el intervalo 4 el voltaje VGS alcanza su valor final definido por el circuito de control, mientras que la corriente I sub G se hace 0. Analicemos ahora el proceso de apagado del Power MOSFET. Comenzamos considerando que está encendido y por lo tanto está conduciendo toda la corriente de la carga inductiva y el voltaje entre sus terminales es BDS ON. El voltaje VGS es igual al voltaje de la fuente VGG, ya que no está circulando corriente por el circuito de gate. En el tiempo cero comienza el intervalo 1, en el momento que se aplica el pulso de apagado, que consideramos que cambia de valor en forma instantánea. Se empieza a extraer la carga del condensador equivalente de entrada y la tensión VGS comienza a reducirse.
En este intervalo no ocurren cambios apreciables en la corriente ID ni en la tensión BTS. El tiempo transcurrido en este intervalo 1 se define como el tiempo de retardo de apagado TD off. Al comenzar el intervalo 2, la tensión VGS se estabiliza en el valor para el cual la corriente ID permanece constante en su valor de conducción I sub O, y debido al movimiento de cargas producidas por la corriente I sub G, que es negativa, la tensión BDS empieza a subir en dos fases, primero lentamente y luego más rápidamente hacia su valor final. La potencia consumida por el dispositivo está dada por el producto BDS-dt por IDT. El Power MOSFET se encuentra en su zona de saturación. En el circuito de control, los valores de IGDT y BGS-dt permanecen constantes. Los tiempos transcurridos en el intervalo 2 se definen como los tiempos de subida del voltaje Drain Source TRB1 y TRB2. Una vez que el voltaje BDS llega al voltaje de fuente, se inicia el intervalo 3. El diodo puede conducir. El voltaje VGS comienza a reducirse, haciendo que la corriente I sub D disminuya, hasta que VGS llega al voltaje de umbral y la corriente I sub D se hace cero. En este intervalo, las pérdidas por conmutación están dadas por BDS-dt por ID-dt. La corriente IG negativa va disminuyendo su amplitud mientras se terminan de acomodar las cargas. El tiempo transcurrido en este intervalo 3 es el tiempo de caída de la corriente I sub D, definido como TFI, pero al igual que para el proceso de encendido, varios fabricantes presentan los tiempos correspondientes a los intervalos 2 y 3 con un solo valor, TC. Una vez que el voltaje VGS ha alcanzado el valor de la fuente de C y la corriente ID se ha hecho cero, el Power MOSFET está apagado y durante el intervalo 4, el voltaje VGS y la corriente IG en el circuito de control alcanzan su valor final de cero. Al igual que para los BJT de potencia, al operar un Power MOSFET se debe cuidar de que se respeten todos los valores límite de las distintas variables. El fabricante sintetiza esta información graficando todos los límites que se deben considerar en un plano I sub D versus BDS como el de la figura, presentado en escalas logarítmicas, que está dividido en dos zonas, un área de operación segura denominada SOA por Safe Operating Area, limitada por una línea continua, dentro de la cual todos los puntos de corriente voltaje corresponden a puntos de operación que puede soportar indefinidamente el dispositivo, y una zona de operación insegura indicada con líneas discontinuas con calibraciones de unidades de tiempo, en la cual el Power MOSFET puede operar solamente durante los intervalos de tiempo establecidos en la gráfica. Para los primeros Power MOSFET, las variables límite eran la máxima corriente IDM, el voltaje de ruptura entre Drain y Source BB-DSS y la hipérbola de máxima disipación de potencia PD. En estos dispositivos no existía el fenómeno de ruptura secundaria propio de los BJT de potencia. Cuando se conmuta el dispositivo en aplicaciones de control de potencia con cargas inductivas, como hemos visto, el paso por la zona de corte a la zona óhmica ocurre en dos etapas, marcadas en rojo sobre la gráfica, una en la que se mantiene la corriente constante de valor cercano al de la corriente máxima mientras se modifica el voltaje, y otra en la que se mantiene el voltaje constante de valor cercano al máximo mientras se modifica la corriente, lo cual lleva al dispositivo fuera de la zona segura. Para estos casos es necesaria la información contenida en las zonas adicionales de la gráfica del SOA, que presentan los tiempos en los que el dispositivo puede permanecer durante las trayectorias de encendido o apagado sin que sufra daños. El SOA se utiliza también para fijar el punto de disparo de la autoprotección contra fallas por sobrecorriente. La señal de autoprotección debe ser capaz de apagar al Power MOSFET en un tiempo menor al especificado como duración máxima del pulso de sobrecorriente. Como indicamos anteriormente, los primeros Power MOSFETs no presentaban el fenómeno de ruptura secundaria como los BJT de potencia. Sin embargo, debido al escalamiento de la geometría de los dispositivos para diseñar Power MOSFETs capaces de soportar mayores voltajes y corrientes, los dispositivos actuales presentan un fenómeno similar a la ruptura secundaria que es necesario incluir en la gráfica de operación segura. La compañía Toshiba elaboró una nota de aplicación publicada en septiembre de 2018
en la que explica este fenómeno y presenta el área de operación segura de un dispositivo actual, que incluye el límite de la ruptura secundaria, como podemos observar en la figura, donde dicho límite está marcado en verde. La ruptura secundaria se produce porque al aumentar la temperatura de operación del Power MOSFET, el voltaje de umbral disminuye, lo que reduce la resistencia del canal. Esto hace que la corriente aumente, causando mayor aumento de la temperatura. Este ciclo puede llevar al dispositivo a la destrucción. Esta es la hoja de especificaciones de un Power MOSFET de tercera generación. Tiene un empaque modular, es capaz de manejar corrientes de 40 amperios, soportar voltajes de hasta 500 voltios y presenta una resistencia RDS-ON de 106 miliohmios. A continuación se encuentra el cuadro de los valores máximos absolutos de corriente, potencia y voltaje, entre otros, incluyendo el torque de montaje, e indica inclusive el tipo de herramienta apropiado para dicho montaje. El siguiente cuadro informa sobre las especificaciones térmicas y mecánicas, las resistencias térmicas y los torques de montaje recomendados. En el cuadro de características eléctricas, el fabricante proporciona información, entre otras cosas, sobre el tiempo de retardo de encendido y el tiempo de subida, más el tiempo de retardo de apagado y el tiempo de bajada para dos condiciones. Este cuadro presenta un esquema del dispositivo, incluyendo el diodo en antiparalelo, y da información sobre las características del dicho diodo. Finalmente, el fabricante informa sobre la configuración del módulo, el cual posee dos terminales conectados al source a fin de facilitar las conexiones de drain y source por una parte para el circuito principal y de gate y source por otra para el circuito de control. En esta sesión hemos revisado la característica corriente-voltaje de los Power MOSFETs para recalcar su operación como conmutadores entre la zona óhmica y la zona de corte. Hemos visto el circuito de prueba para analizar la conmutación de estos dispositivos. Hemos analizado en detalle las etapas del proceso de encendido y del proceso de apagado. Hemos estudiado la gráfica de área de operación segura para estos dispositivos y revisado las características ofrecidas por los fabricantes para diferentes módulos disponibles en el mercado.